semana más aquí en Flujo de Letras. Esta semana nos ponemos de manteles largos, estamos a punto de festejar nuestros días patrios aquí en México. Y bueno, vamos a iniciar este programa con dos frases. La primera de Abel Pérez Rojas que dice: un libro es tener una voz sabia junto a ti. Segunda frase de Confucio: abrir un libro es aprender algo. Y no solamente algo, infinidad de cosas. Y no se equivocan nuestros dos invitados en las frases, porque el abrir un libro es emprender un diálogo, una aventura que no solo te enfrenta a nuevas posibilidades, a nuevos conocimientos, sino también al autoconocimiento. Así es que jamás te detengas, no le tengas miedo a esa aventura de abrir un libro y de encontrarte con cuestionamientos personales y cuestionamientos también de todo lo que es posible en este tiempo y espacio que nos toca vivir, o también el cuestionar otros tiempos y espacios, ¿por qué no? Bien, vayamos a nuestro aparador literario y te voy a decir que sé que me pueden estar diciendo: tienes una deuda, claro, porque lo he mencionado en otros programas que voy a hacerle su programa especial a Octavio Paz. Sin embargo, hoy lo tengo aquí en este aparador literario porque vienen nuestros días patrios y quiero hacerte una recomendación de lectura. Por eso lo voy a colocar solamente recomendándote uno de sus libros, sin ir más allá en cuestiones de hablarte de los datos, porque no es un programa para Octavio Paz. Le voy a dedicar un tiempo a Octavio Paz, pero ahora en nuestros días patrios y en esta semana te quiero recomendar esta lectura. Una lectura en función que nos lleva a la crítica, ¿sí? A la crítica de estos días. Sí, y digo, no solamente de estos, sino de muchos de nuestra historicidad, de nuestra historia, pero lo voy a poner en aparador literario, lo que sería El laberinto de la soledad de Octavio Paz. Es un libro que tiene varios ensayos y los que te recomiendo son Máscaras Mexicanas, también Todos Santos, Días de Muertos y por supuesto Los Hijos de la Malinche, que se encuentran en El laberinto de la soledad de Octavio Paz. Recomendado, ¿por qué? Porque estos días, y no solamente en estos, pero y voy a ese punto, que nos sentimos muy mexicanos, viva México, gorritos, banderines, cohetes y demás, fiesta, golgorio, platillos mexicanos, pero ¿hasta dónde va realmente la conciencia de lo que significa si estos días que son conmemorar la historia, pero hacer la conciencia de nuestra historia, ser críticos con nuestra historia? Y cuando estoy diciendo críticos, no solamente ver la parte mala, sino ver la parte positiva y la que estamos viviendo también. Que muchos pueden decir y quejarse y demás, pero yo creo que la conciencia, he insistido en varios programas, siempre hará la diferencia. Entonces, en el momento que empecemos con la individualidad de ser conscientes con nuestra historia, hacer una conciencia histórica y entender nuestro maravilloso proceso, nuestra extraordinaria historia, y no echarla al saco roto ni que se quede solamente como un aprendizaje de la escuela, una cuestión académica, sino también lo llevemos a nuestra vida, en el sentido de construir desde tu trinchera, desde tu trabajo, como educador, como obrero, como empresario, como desde tu casa también, porque de esa manera empezaremos a cambiar la realidad de nuestra historia, que se va creando constantemente. Aquí debo decirte que la historia es un discurso totalmente colectivo, y esa colectividad hay que tener conciencia para realmente tener cambios. Y el texto artístico, literario, es un discurso individual. Entonces aquí es a lo que voy, de empezar desde nosotros con la lectura de Octavio Paz en Los Hijos de la Malinche, donde él nos va a hacer reflexionar sobre qué tan violento es el lenguaje del mexicano en estos días, sobre todo en estos, donde proclamamos nuestra libertad, nuestra independencia, la independencia del dominio español e infinidad de cosas, de una conquista y que nos duele hasta nuestros días, porque no ha habido conciencia histórica. En el momento que la haya, superaremos esa parte, ¿sí? De ser malinchistas, de pensar que en México siempre están mal las cosas, cuando realmente es un país extraordinario y con gente que somos extraordinarios. Pero para mostrar eso,
necesitamos comprenderlo, comprender nuestras raíces, amarlas. Así es que Octavio Paz en El laberinto de la soledad, específicamente con Los hijos de la Malinche, hace esta reflexión de ese lenguaje violento, de esa palabra chingar, que tiene una dualidad. Soy muy chingón, pero también chingo, porque es doloroso para el mexicano. Y que no viene solamente esta palabra como una expresión sin antecedentes, que en países latinoamericanos también viene, incluyendo a México, por ejemplo, la palabra chingere, que es tomar, ¿sí? De esta picardía, de este lenguaje folclórico, hacia eso va, pero que hasta cierto punto simboliza ese vacío, esa soledad que tiene el mexicano, que debe cuestionarlo para salir de ahí y poder empezar a trabajar. Que no solamente el político es el que trabaja, sino el mexicano le debe de exigir a los sistemas y exigirle de manera consciente, porque es nuestro derecho. Que alguien que trabaja para la patria, alguien que trabaja para construirla, es un servidor. Y nosotros somos servidores desde nuestra trinchera. Así es que hay que ser conscientes, te lo dejo en el tintero, ve a él. Y también en nuestra colación literaria, ¿a qué te voy a recomendar? Algo que va de la mano y que tiene que ver para complementar, para que te diviertas también y veas que efectivamente Octavio Paz no se equivoca con estas cuestiones del lenguaje violento del mexicano, porque en esa violencia, en esa filtración que hubo, ¿sí? de nuestras emociones, de nuestra identidad y de todo, sigue lacerada y lastimada. Entonces, es lo que provoca un lenguaje violento. Tenemos que aprender a entenderlo, porque es así. Y viene de la mano este texto, que es el chingonario. Uso, abuso y reuso del término chingar. Y es bastante interesante, ¿eh? Lo puedes conseguir. Así es que, por favor, vayan a este texto y solamente te comparto, ¿sí? Página 166. Un chingo. Es decir, vienen todas las modalidades de este término y dice frase adjetiva que se usa enfáticamente ante la abundancia excesiva de alguna cosa. Tengo un chingo de trabajo, traigo un chingo de bolsa, porque estaremos de acuerdo que no es lo mismo mucho que un chingo. Échale una mano a don Max, que acaba de llegar con el pozol, las tostadas, los periódicos, las telas, las cartas y un chingo de cosas más. No manches, hace un chingo de años que no veía esta película. Nos dio un chingo de tomar. Esteban en su casa. Y que provoca esa algarabía, que provoca esa dualidad, incluso también esa violencia, ese somos demasiado. Pero a veces como mexicanos, ¿dónde está ese demasiado? Ese dar, ese crear, ese aportar y no quejarnos, sino tener conciencia. Así es que tienes estas recomendaciones para esta semana. Cuídate mucho, diviértete, pero no dejes a un lado estas lecturas ni tampoco esa conciencia histórica. Somos responsables de nuestra historia. Así es que amor, paz y salud. Nos vemos la próxima semana. Disfruten con moderación y conciencia. Hasta la próxima.